Nunca imaginé que un joven muerto a los 15 años cambiaría mi vida para siempre. Nunca imaginé que en medio de la noche, entre las sábanas de mi cama, recibiría el llamado más poderoso que un alma puede experimentar. Y nunca, jamás imaginé que mi cuerpo, marcado por años de sufrimiento, sería sanado por la intercesión de un santo que apenas acababa de conocer. Mi nombre es Jason Simmons, tengo 25 años, nací y crecí en el corazón de Texas, en una familia evangélica profundamente comprometida con su fe. Y esta es la historia de cómo Carlo Acutis me llevó a casa, a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Déjenme llevarlos al principio. Crecí en un hogar donde la Biblia era el centro de todo. Mi padre, Robert Simmons, era un diácono respetado en nuestra congregación bautista, un hombre de oración firme y convicciones inquebrantables. Mi madre, Susan, dirigía el ministerio de mujeres y enseñaba escuela dominical desde que tengo memoria. Cada domingo, sin falta, estábamos en los bancos de la iglesia. Cada miércoles por la noche, reunión de oración. Los viernes, estudio bíblico juvenil. La fe protestante no era solo lo que creíamos, era quienes éramos. Era nuestra identidad, nuestra comunidad, nuestro mundo completo. Desde pequeño me enseñaron que la salvación viene solo por la fe, que las buenas obras no nos salvan, que la Biblia es la única autoridad y que la Iglesia Católica había corrompido el mensaje puro del Evangelio. Escuchaba sermones apasionados sobre cómo el catolicismo era una desviación, cómo la veneración de los santos era idolatría, cómo la misa era una repetición innecesaria del sacrificio de Cristo. No lo cuestionaba. ¿Por qué lo haría? Mis padres eran personas íntegras, amorosas, dedicadas a Dios. Si ellos lo creían, tenía que ser verdad. Pero había algo en mi vida que ninguna cantidad de fe parecía poder cambiar. Desde los 8 años sufría de una alergia severa que los médicos nunca lograron identificar completamente. Mi piel se cubría de erupciones dolorosas, mi garganta se cerraba sin previo aviso. Vivía con un inhalador y antihistamínicos constantemente. Pasé por innumerables especialistas, pruebas de alergia, tratamientos experimentales. Nada funcionaba de manera permanente. Mi padre oraba por mí cada noche imponiendo sus manos sobre mi cabeza. Mi madre organizaba cadenas de oración en la iglesia. Ayuné, oré, clamé a Dios miles de veces. La respuesta siempre parecía ser silencio. No voy a mentir, eso me hizo dudar. No de Dios, sino de si realmente me escuchaba. Me preguntaba por qué sanaba a otros y no a mí. Pero seguí adelante porque eso es lo que se supone que debemos hacer, ¿verdad? Seguir confiando incluso cuando no entendemos. Avancemos hasta marzo de este año. Tenía 25 años. Estaba terminando mi maestría en administración de empresas. Trabajaba medio tiempo en una firma de contabilidad. Mi vida era ordinaria, predecible, segura. Una noche, después de un largo día de trabajo, estaba navegando sin rumbo en internet cuando me topé con un documental en español llamado El cielo no puede esperar. El título me intrigó. Hablaba sobre un joven italiano llamado Carlo Acutis que había muerto de leucemia a los 15 años y estaba en proceso de canonización. Honestamente, mi primer instinto fue cerrar la página. Un santo católico, pensé. Probablemente solo otra historia de milagros inventados y superstición religiosa. Pero algo me detuvo. Tal vez fue curiosidad, tal vez fue el Espíritu Santo, trabajando de maneras que aún no comprendía. Presioné play. Durante las siguientes 2 horas no pude apartar los ojos de la pantalla. Carlo Acutis no era lo que esperaba. No era un monje medieval con visiones místicas incomprensibles. Era un chico normal, un adolescente que amaba los videojuegos, el fútbol, las películas de superhéroes. Usaba jeans y zapatillas, pero había algo extraordinario en él. A los 7 años, después de recibir su primera comunión, desarrolló una devoción apasionada por la Eucaristía. Creía con cada fibra de su ser que Jesús estaba verdaderamente presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad en el pan consagrado. No simbólicamente, realmente presente. Eso me desconcertó. En mi tradición, la comunión era un memorial, un acto simbólico para recordar el sacrificio de Cristo. Pero Carlo hablaba de la Eucaristía como del encuentro más íntimo posible con Dios en esta vida. Decía que la misa era mi autopista al cielo. Había catalogado milagros eucarísticos de todo el mundo, casos documentados donde la hostia consagrada se había convertido literalmente en tejido cardíaco humano, casos investigados científicamente. Vi las fotos, escuché los testimonios de médicos forenses. Mi mente racional, entrenada en el escepticismo protestante, se resistía, pero mi corazón, algo en lo profundo de mi corazón, despertó. Lo que más me impactó fue la santidad ordinaria de Carlo. No hacía milagros espectaculares durante su vida, simplemente amaba a Jesús con todo su ser. Defendía a los niños con discapacidades en su escuela, ayudaba a los indigentes,
programaba sitios web para parroquias, y cuando le diagnosticaron leucemia fulminante, ofreció su sufrimiento por el Papa y por la Iglesia. Murió diciendo: «Estoy feliz de morir porque he vivido mi vida sin desperdiciar ni un minuto en cosas que no agradan a Dios». Tenía 15 años. Cuando el documental terminó, eran casi las 2 de la mañana. Me quedé sentado en la oscuridad de mi habitación, procesando lo que había visto. Algo había cambiado en mí, aunque no podía nombrarlo todavía. Era como si una puerta que no sabía que existía se hubiera entreabierto en mi alma. Oré antes de dormir, como siempre, pero esta vez añadí algo inesperado. Dije: «Señor, si Carlo Acutis está realmente contigo, si es verdaderamente un santo, ayúdame a entender. Muéstrame la verdad». Me dormí sin esperar nada. Lo que sucedió esa noche cambió mi vida para siempre. No fue un sueño ordinario, fue lo que llaman un sueño lúcido, donde eres consciente de que estás soñando, pero todo se siente absolutamente real. Me encontraba en una iglesia, no como ninguna en la que hubiera estado antes. Era antigua, hermosa, llena de vitrales que proyectaban luz de colores sobre los bancos de madera. El aire olía a incienso. Había un silencio profundo, un silencio que no era vacío sino lleno de presencia. Y entonces lo vi. Un joven adolescente, de cabello oscuro y rizado, vestido con jeans y una sudadera, estaba arrodillado frente al altar. Se volvió hacia mí y sonrió. Era Carlo Acutis. Lo reconocí inmediatamente, aunque nunca lo había visto en persona, aunque había muerto cuando yo era apenas un niño. No dijo nada al principio, solo señaló hacia el altar, donde descansaba un tabernáculo dorado. Y entonces, con una voz clara y amable, dijo en inglés perfecto: «Jason, él está aquí, realmente presente. La Eucaristía es la fuente y cumbre de la vida cristiana. No te quedes en el desierto. Ven a casa». Quise responder. Quise hacer 1000 preguntas, pero antes de poder hablar, me desperté. Mi corazón latía como un tambor. Miré el reloj. 3:33 de la madrugada. Estaba temblando. No de miedo, sino de algo que no puedo describir adecuadamente. Era una mezcla de asombro, temor reverencial y una certeza inexplicable de que algo verdadero, algo sobrenatural, acababa de ocurrir. No pude volver a dormir. Me quedé despierto hasta el amanecer, orando, pensando, luchando con lo que había experimentado. Parte de mí quería descartarlo como un simple sueño, producto de haber visto el documental antes de dormir. Pero era diferente. Lo sabía en lo profundo de mi ser. Era demasiado vívido, demasiado específico, demasiado cargado de significado. Y esas palabras, «ven a casa», resonaban en mi mente una y otra vez. ¿Casa? ¿Qué casa? Yo tenía una casa espiritual, mi iglesia bautista, mi comunidad de fe. ¿Por qué sentiría que necesitaba otra casa? Durante los días siguientes no pude dejar de pensar en el sueño. Empecé a investigar sobre la Iglesia Católica, algo que nunca había hecho seriamente. Había crecido escuchando críticas, pero nunca había examinado las enseñanzas católicas por mí mismo, desde fuentes católicas reales. Comencé a leer el Catecismo de la Iglesia Católica. Estudié los escritos de los padres de la Iglesia, aquellos cristianos de los primeros siglos que aprendieron la fe directamente de los apóstoles. Me sorprendió descubrir que enseñaban sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía, sobre la autoridad de la Iglesia, sobre la intercesión de los santos. Estas no eran innovaciones medievales, eran creencias cristianas desde el principio. Leí sobre la sucesión apostólica, cómo los obispos católicos pueden trazar su ordenación en una línea ininterrumpida hasta los apóstoles mismos. Estudié Mateo 16:18, donde Jesús dice a Pedro: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». Durante años, había escuchado interpretaciones protestantes que minimizaban este pasaje, pero cuando lo leí en contexto, con los comentarios de los primeros cristianos, el significado era claro. Cristo estableció una iglesia visible, con autoridad real, fundada sobre Pedro y los apóstoles. Pero aún luchaba. Mi vida entera había sido construida sobre la teología protestante, mis padres, mis amigos, mi identidad. ¿Cómo podía siquiera considerar que estuvieran equivocados? ¿Cómo podía considerar que yo hubiera estado equivocado toda mi vida? Además, estaba mi alergia. 17 años sufriendo. Si Dios realmente quería que yo considerara el catolicismo, si Carlo Acutis realmente se había aparecido en mi sueño, necesitaba una señal. Algo concreto, algo innegable. Una noche, 2 semanas después del sueño, me arrodillé junto a mi cama, algo que rara vez hacía en mi tradición protestante. Protestantes oran sentados, de pie, caminando, pero sentí que necesitaba arrodillarme, humillarme completamente. Y oré con lágrimas corriendo por mi rostro. Dije: «Carlo, si realmente estás con Jesús, si Dios te ha dado el privilegio de interceder por nosotros,
te pido que ruegues por mí. Pídele a Jesús que me sane de esta alergia que me ha atormentado toda mi vida, no para mi gloria, sino para que yo sepa sin duda alguna que debo seguir este camino. Dame una señal que no pueda negar. Me fui a dormir sin saber qué esperar. Desperté a la mañana siguiente y algo era diferente. Mi piel, que generalmente amanecía con algún grado de irritación, estaba perfectamente clara. Mi garganta, que siempre sentía cierta opresión, estaba completamente abierta. Respiraba con una facilidad que no había experimentado en años. Pensé que tal vez era un día bueno, que la alergia estaba en remisión temporal como a veces sucedía. Pero pasó otro día, y otro, y otro. Una semana completa sin un solo síntoma. 2 semanas, un mes. Dejé de tomar mis medicamentos. Nada. Ni una erupción, ni un estornudo, ni una dificultad para respirar. Era como si 17 años de sufrimiento simplemente se hubieran evaporado. Fui a mi alergólogo, el Dr. Morrison, quien me había tratado durante años. Hizo todas las pruebas de nuevo. Me miró completamente desconcertado y dijo: Jason, no sé qué decirte. Tus niveles están completamente normales. Es como si nunca hubieras tenido alergias. Esto es inexplicable médicamente. Le pregunté si podía ser una remisión espontánea. Sacudió la cabeza. Las alergias severas como las tuyas no simplemente desaparecen así. Algo pasó. No tengo explicación, pero yo sí la tenía. Salí de ese consultorio médico, me senté en mi auto en el estacionamiento y lloré. Lloré como nunca había llorado en mi vida. No de tristeza, sino de una mezcla abrumadora de gratitud, asombro y un poco de temor. Dios había respondido. Carlo Acutis había intercedido. Me habían dado la señal que pedí, tan clara e innegable que no podía racionalizarla. En ese momento supe, con una certeza que trascendía la razón, que debía explorar seriamente la Iglesia Católica. Encontré una parroquia católica cercana, San Miguel Arcángel. Era un edificio hermoso de piedra, construido en los años 30. Entré un martes por la tarde cuando sabía que no habría mucha gente. El interior me dejó sin aliento. Los vitrales mostraban escenas de la vida de Cristo y de los santos. Había estatuas, velas votivas encendidas, un crucifijo grande sobre el altar. Y allí, en el centro, estaba el tabernáculo. Me acerqué lentamente. Recordé las palabras de mi sueño. Él está aquí, realmente presente. Me arrodillé, algo que ahora me salía naturalmente, y simplemente permanecí allí en silencio. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez 10 minutos, tal vez 1 hora, pero sentí una paz que nunca había experimentado en mi vida. Era como si cada parte inquieta de mi alma finalmente se hubiera quedado quieta. Un sacerdote anciano, el padre Thomas, apareció a mi lado. No me asusté, simplemente me preguntó con gentileza: ¿primera vez aquí? Asentí. Le conté con voz entrecortada toda mi historia. El documental, el sueño, la sanación, mi lucha. Él escuchó con atención, sin juzgar, con ojos llenos de compasión. Cuando terminé, simplemente dijo: el Espíritu Santo obra de maneras misteriosas. Parece que te está llamando a casa. ¿Te gustaría aprender más sobre la fe católica? Dije que sí. Comencé clases de RCIA, el rito de iniciación cristiana para adultos. 2 veces por semana me reunía con un grupo de personas que también estaban explorando el catolicismo. Algunos eran ateos buscando a Dios, otros de diferentes tradiciones cristianas. Algunos habían sido católicos nominales que querían profundizar su fe. Yo era el único que venía de un trasfondo evangélico fuerte. Las clases eran desafiantes. Cada enseñanza católica que aprendía contradecía algo que me habían enseñado toda mi vida. Pero encontraba que cada doctrina, cuando era explicada adecuadamente, cuando era fundamentada en la Escritura y en la tradición, tenía un sentido profundo. No era superstición ciega. Era teología coherente, desarrollada cuidadosamente a lo largo de 2000 años por las mentes más brillantes de la cristiandad. Aprendí sobre los 7 sacramentos, cómo son encuentros reales con la gracia de Dios, no meros símbolos. El bautismo realmente nos limpia del pecado original y nos hace hijos de Dios. No es solo una declaración pública de fe. La confesión no es solo admitir pecados a Dios en privado, es recibir la absolución sacramental que Cristo mismo dio a los apóstoles cuando dijo: a quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados. La Eucaristía, por supuesto, fue lo más difícil y lo más hermoso de aceptar. En Juan 6, Jesús dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Los judíos que lo escuchaban se escandalizaron. Muchos discípulos lo abandonaron. Jesús no los llamó de vuelta diciendo era solo una metáfora. Les preguntó a los 12 si también ellos se irían. Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.
Jesús hablaba literalmente, y la Iglesia siempre lo había entendido así desde el principio. Estudié las doctrinas marianas, otra piedra de tropiezo para los protestantes, pero descubrí que honrar a María no es adorarla, es reconocer el rol único que Dios le dio como Madre del Salvador. Si Dios mismo la honró eligiéndola para llevar a su Hijo en su vientre, ¿cómo no honrarla nosotros? Y la intercesión de los santos simplemente es pedir a aquellos que están en el cielo que oren por nosotros, tal como pedimos a nuestros amigos en la tierra que oren por nosotros. Ellos están más vivos que nosotros, en la presencia plena de Dios. ¿Por qué no pedirles que intercedan? Cada pregunta que tenía, cada objeción que había aprendido en mi crianza protestante encontraba respuesta. No respuestas débiles o evasivas, sino respuestas sólidas, bíblicas, lógicas, históricas. La Iglesia Católica no inventó nuevas doctrinas. Preservó y protegió lo que siempre había creído la Iglesia desde los tiempos apostólicos. Mientras que el protestantismo, con sus más de 30.000 denominaciones diferentes, todas afirmando estar guiadas por el Espíritu Santo pero enseñando cosas contradictorias, mostraba la fragmentación que resulta cuando se abandona la autoridad visible que Cristo estableció. Pero mientras más me sumergía en la fe católica, más me enfrentaba a la realidad inevitable. Tendría que decirle a mis padres. Esa conversación me aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Amaba a mis padres profundamente. Habían dedicado su vida a servirme y criarme en lo que creían que era la verdad. ¿Cómo podía decirles que iba a convertirme a la religión que toda su vida habían considerado una desviación de la fe verdadera? ¿Cómo podía herirlos así? Pospuse esa conversación tanto como pude, pero sabía que no podía esconderlo para siempre. Después de 6 meses de clases de RCIA, estaba listo para entrar formalmente en la iglesia en la vigilia pascual. Faltaban 2 meses. Tenía que decirles. Oré durante semanas pidiendo el momento correcto, las palabras correctas, la gracia para hacerlo con amor y respeto. Finalmente, un domingo después del servicio en su iglesia bautista, les pedí que nos sentáramos en la sala. Podía ver la preocupación en sus rostros. Sabían que algo importante venía. Respiré profundo y comencé. Mamá, papá, hay algo que necesito decirles y sé que será difícil de escuchar, pero necesito que sepan que los amo profundamente y que respeto todo lo que han hecho por mí. Me criaron para amar a Jesús, para buscar la verdad, para vivir con integridad. Y es precisamente por eso, porque ustedes me enseñaron a buscar la verdad sin importar a dónde me lleve, que tengo que decirles esto. Hice una pausa. Mi padre ya estaba rígido en su asiento. Mi madre tenía las manos apretadas. He estado estudiando la Iglesia Católica durante los últimos 6 meses y he llegado a la convicción de que es la paz, iglesia que Cristo fundó. Voy a ser recibido en plena comunión con la Iglesia Católica en la vigilia pascual. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre puso una mano sobre su boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi padre simplemente me miró, su rostro pasando de la confusión a la incredulidad y luego a algo que parecía dolor puro. Finalmente habló, su voz temblando. ¿La Iglesia Católica? Jason, ¿te has vuelto loco? Después de todo lo que te enseñamos, después de todos esos años estudiando la palabra, ¿vas a traicionar tu fe por esa religión de obras y superstición? Sus palabras dolieron, no porque fueran crueles, sino porque venían de un lugar de dolor genuino. Mantuve la calma. Había preparado este momento. Papá, no estoy traicionando mi fe. Estoy siguiéndola hasta donde siempre debió llevarme. Y no es una religión de obras y superstición. Eso es un malentendido que nosotros los protestantes hemos perpetuado, pero no es cierto cuando examinas realmente lo que enseña la Iglesia. Mi madre lloró abiertamente ahora. ¿Cómo puedes decir eso? Toda tu vida te enseñamos que la salvación es solo por fe, solo por gracia. Los católicos creen que se pueden ganar el cielo con buenas obras. Sacudí mi cabeza gentilmente. No, mamá, eso no es lo que enseña la Iglesia Católica. La Iglesia enseña que la salvación es absolutamente un regalo de la gracia de Dios, que no podemos ganárnosla por nuestros propios méritos. Pero también enseña lo que Santiago dice, claramente, la fe sin obras está muerta. No somos salvos por obras, pero una fe viva necesariamente produce buenas obras. No nos salvan las obras, pero la fe que salva nunca está sola. Mi padre se levantó, caminó hacia la ventana, me dio la espalda. ¿Y qué hay de la veneración de María, de los santos, de orar a los muertos? Eso es necromancia, Jason. Está prohibido en la Biblia. Respiré profundo. Papá, no es orar a los muertos, es pedir a los santos que están vivos en Cristo más vivos que nosotros, que intercedan por nosotros ante Dios, tal como tú le pides al pastor Jenkins que ore por ti cuando estás pasando por algo difícil. ¿Es eso idolatría? No,
Es simplemente pedir a un hermano en Cristo que lleve tus peticiones a Dios. Los santos en el cielo pueden hacer lo mismo, solo que están en la presencia plena de Dios. Y sobre María no la adoramos, la honramos como la Madre de Jesús, como la mujer que Dios eligió especialmente para llevar al Salvador. Incluso Isabel, llena del Espíritu Santo, le dijo: «Bendita tú entre las mujeres». Si Dios mismo la bendijo y honró así, ¿cómo no honrarla nosotros? Mi madre intervino, su voz quebrada. ¿Y la Biblia? Los católicos no siguen la Biblia, siguen tradiciones de hombres. Esto me dolió porque sabía cuánto amaba mi madre las Escrituras. Mamá, la Iglesia Católica no solo sigue la Biblia, la creó. Fueron los concilios católicos del siglo IV los que determinaron qué libros pertenecían al canon bíblico. Y la Iglesia Católica venera las Escrituras como la palabra inspirada de Dios, pero también reconoce lo que Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2:15. Manténganse firmes y conserven las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea de palabra o por carta. Pablo mismo habla de una tradición oral que se transmite junto con las Escrituras. Y la Biblia misma dice en Juan 21:25 que Jesús hizo muchas otras cosas que no están escritas. No todo fue puesto en las Escrituras. La tradición apostólica preserva esas enseñanzas. Mi padre se volvió hacia mí, sus ojos rojos. Has sido engañado, hijo. Satanás es astuto. Puede presentar el error como verdad. Te ha cegado con argumentos sofisticados, pero estás abandonando la fe simple del Evangelio. Sus palabras me cortaron profundamente, pero mantuve mi compostura. Papá, entiendo por qué piensas eso. Yo hubiera pensado lo mismo hace un año, pero tengo que preguntarte algo. ¿Dónde enseña la Biblia que la Biblia es la única autoridad? ¿Dónde dice que sola Escritura es el principio correcto? Ese concepto ni siquiera existía hasta Martín Lutero en el siglo XVI. La iglesia primitiva no tenía un Nuevo Testamento completo durante décadas. ¿Cómo conocían la fe? A través de las enseñanzas orales de los apóstoles, a través de la tradición y la autoridad de la iglesia que Cristo estableció. Mi padre parecía estar buscando palabras. Finalmente dijo: Cristo es nuestra única autoridad. Asentí. Absolutamente. Cristo es la autoridad suprema. Pero Cristo estableció una iglesia. Dijo a Pedro: te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Les dio a los apóstoles autoridad real, y esa autoridad se transmitió a través de la sucesión apostólica. No estoy poniendo la iglesia por encima de Cristo. Estoy reconociendo que Cristo mismo estableció la iglesia como medio para transmitir su verdad. Y esa iglesia es la Iglesia Católica, la única que puede trazar su linaje directamente hasta Pedro y los apóstoles. Mi madre sollozó. Pero Jason, ¿qué hay de nosotros? ¿Crees que no somos salvos? ¿Que hemos estado equivocados toda nuestra vida? Esto era lo que más temía, lastimarlos. Me moví para sentarme junto a ella. Tomé sus manos. Mamá, nunca he dicho eso. La Iglesia Católica reconoce que hay cristianos sinceros en otras tradiciones. No se trata de decir que todos los que no son católicos están condenados. Se trata de reconocer dónde está la plenitud de la verdad. Ustedes me enseñaron a amar a Jesús y eso nunca cambiará. Pero he encontrado que la fe católica contiene la plenitud de lo que Cristo enseñó. No los juzgo a ustedes. Respeto profundamente su fe y su compromiso. Pero tengo que seguir mi conciencia formada en oración, estudio y búsqueda honesta de la verdad. Mi padre sacudió su cabeza, su voz ahora más suave pero todavía dolorida. No puedo apoyar esto, Jason. No puedo bendecir tu decisión de unirte a una iglesia que creo que enseña error. Asentí conteniendo mis propias lágrimas. Lo entiendo, papá, y no te pido que lo bendigas. Solo te pido que respetes que esta es mi decisión tomada en oración y con toda seriedad. Y te pido que sepas que los amaré siempre, que respetaré siempre su fe, que nunca trataré de forzarlos o menospreciarlos por ser protestantes. Podemos no estar de acuerdo en teología y aún así amarnos como familia. La conversación continuó durante horas. Hubo lágrimas, hubo argumentos, hubo momentos de silencio pesado. Intenté responder cada pregunta que tenían con paciencia, respeto y fundamento bíblico e histórico. Les hablé de Carlo Acutis, del documental, del sueño. Les conté sobre mi sanación milagrosa. Mi padre descartó el sueño como simple imaginación y la sanación como coincidencia. Mi madre simplemente lloró más. Al final de la noche no había habido reconciliación. Hubo solo un acuerdo tácito de que habíamos llegado a un impasse. Me fui de su casa con el corazón partido, pero con mi convicción intacta. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles de mi vida. Mis padres apenas me hablaban. Cuando lo hacían era tenso, formal, lleno de dolor no expresado. Mi madre me enviaba versículos bíblicos por mensaje de texto.
rogándome que reconsiderara. Mi padre organizó una reunión con nuestro pastor y varios ancianos de la iglesia para intentar persuadirme de regresar. Fui a esa reunión con respeto, escuché sus preocupaciones, respondí sus preguntas lo mejor que pude, pero al final tuve que decirles que mi decisión estaba tomada. El pastor me miró con lo que parecía ser lástima y dijo que estaría orando porque volviera a la verdad. Le agradecí sinceramente y le aseguré que yo también estaría orando por ellos. Perdí muchos amigos durante este proceso, personas con las que había crecido, con las que había ido a campamentos de jóvenes, con las que había estudiado la Biblia, simplemente dejaron de responder mis llamadas. Algunos me dijeron directamente que ya no podían tener comunión conmigo porque me había apartado de la verdad. Hubo momentos en los que la soledad era casi insoportable. Cuestioné si estaba haciendo lo correcto. Cuestioné si valía la pena todo este dolor, toda esta ruptura. Pero cada vez que dudaba, volvía al Santísimo Sacramento. Me arrodillaba frente al tabernáculo y sentía esa paz inexplicable que sobrepasa todo entendimiento. Sabía que estaba en el lugar correcto. Finalmente llegó la vigilia pascual. Era una noche de abril, fresca y clara. La iglesia de San Miguel, Arcángel, estaba llena. La liturgia comenzó en la oscuridad, con solo el fuego pascual iluminando la entrada. El padre Tomás encendió el cirio pascual y procesó por el pasillo cantando Luz de Cristo. La congregación respondió: «Demos gracias a Dios». Fue uno de los momentos más hermosos que había experimentado en mi vida. Las velas se encendieron una por una hasta que toda la iglesia brillaba con luz suave y parpadeante. Escuché las lecturas, toda la historia de la salvación desde la creación hasta la resurrección. Cuando llegó el momento de mi bautismo condicional, porque había sido bautizado de niño en la tradición bautista, pero la validez de ese bautismo necesitaba ser confirmada, caminé hacia la fuente bautismal con el corazón palpitando. El padre Tomás preguntó: «Jason Robert Simmons, ¿qué pides a la iglesia de Dios?». Respondí con voz clara: «La fe». «¿Qué te da la fe?». «La vida eterna». El agua bendita tocó mi frente y escuché las palabras: «Jason, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Aunque era condicional, sentí como si cada pecado, cada duda, cada miedo fuera lavado en ese momento. Renací. Luego vino la confirmación. El obispo, que había venido especialmente para esta celebración, ungió mi frente con el santo crisma diciendo: «Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo». El aroma del óleo era dulce, sagrado. Sentí un calor que descendía desde mi coronilla a través de todo mi cuerpo. No era imaginación, era real, tangible. La gracia de Dios fluyendo a través del sacramento. Elegí Carlo como mi nombre de confirmación. Carlo Acutis, el joven santo que me había llevado a casa, ahora sería mi patrón especial, mi intercesor, mi amigo en el cielo. Y entonces llegó el momento que había estado esperando durante meses: la Sagrada Comunión. Por primera vez en mi vida recibiría el cuerpo y la sangre de Cristo, no simbólicamente, sino real y verdaderamente. Cuando el padre Tomás elevó la hostia ante mí y dijo: «El cuerpo de Cristo», respondí con cada fibra de mi ser: «Amén». La hostia tocó mi lengua. Y en ese momento, hermanos, no tengo palabras adecuadas para describir lo que experimenté. Era como si todo por lo que había pasado, todo el dolor, toda la lucha, toda la pérdida, hubiera sido únicamente para llegar a este momento. Jesús estaba dentro de mí. No una presencia espiritual abstracta, sino Él mismo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Volví a mi banco, me arrodillé y lloré lágrimas de pura alegría. Había venido a casa. Finalmente había llegado a casa. Después de la misa hubo una pequeña recepción. Mis nuevos hermanos y hermanas católicos me abrazaron, me felicitaron, me dieron la bienvenida con un amor genuino que ayudó a sanar las heridas de las relaciones que había perdido. Pero hubo una ausencia que dolía profundamente. Mis padres no estaban allí. Les había enviado una invitación, había orado fervientemente para que vinieran, incluso solo para observar, pero no vinieron. Esa noche, cuando volví a mi apartamento, encontré un mensaje de texto de mi madre. Decía simplemente: «Estamos orando por ti». No era lo que quería, pero era algo. Era un hilo de conexión que no se había roto completamente. Los meses siguientes fueron de adaptación. Aprendí a vivir como católico, a integrar los ritmos de la vida sacramental en mi rutina diaria. Iba a misa no solo los domingos, sino también entre semana cuando podía. Descubrí la belleza del oficio divino, las oraciones litúrgicas que la iglesia reza en diferentes horas del día. Comencé a rezar el rosario, algo que como protestante había considerado vano y repetitivo, pero que ahora encontraba profundamente meditativo y poderoso. Cada Ave María me llevaba más profundamente al misterio de la encarnación, de cómo Dios se hizo hombre en el vientre de una joven virgen judía.
También descubrí el sacramento de la reconciliación. La primera vez que entré al confesionario estaba aterrorizado. Tener que admitir mis pecados verbalmente a un sacerdote parecía humillante. Pero cuando lo hice, cuando confesé mis faltas y escuché al Padre decir: «Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo», experimenté una libertad que nunca había conocido. No era solo decirle a Dios en privado que lo sentía, era recibir la absolución sacramental que Cristo mismo dio a su iglesia. Mis pecados no solo eran perdonados, eran borrados. Salí de ese confesionario sintiéndome más ligero, más limpio, más renovado que nunca. Mi relación con mis padres mejoró gradualmente, aunque lentamente. No fue un proceso fácil ni lineal. Hubo retrocesos, hubo discusiones, hubo silencios incómodos, pero persistí en amarlos, en respetarlos, en mostrarles que mi conversión al catolicismo no me había hecho menos cristiano, sino más plenamente cristiano. Seguí yendo a cenas familiares, seguí celebrando días festivos con ellos. Y lo más importante, nunca los presioné para que se convirtieran o los hice sentir juzgados por su fe protestante. Creo que lo que finalmente comenzó a ablandar sus corazones fue ver el cambio en mi vida. Notaron que no había tenido ni un solo episodio de alergia desde aquella noche que oré a Carlo Acutis. Notaron que había una paz en mí que no había estado allí antes, incluso cuando enfrentaba dificultades. Notaron que hablaba de Jesús con más amor, más intimidad, más pasión que nunca. Un día, casi un año después de mi conversión, mi madre me preguntó tímidamente si podía ir conmigo a misa. Mi corazón casi se detiene. Dije que sí, por supuesto que sí, tratando de mantener mi voz calmada aunque por dentro estaba saltando de alegría. Ella vino el siguiente domingo. Se sentó callada a mi lado durante toda la liturgia, observando todo con ojos curiosos. Cuando llegó el momento de la comunión, permaneció en el banco mientras yo me acercaba a recibirla. Después de misa, mientras caminábamos hacia el auto, me preguntó: ¿de verdad crees que ese pan se convierte en el cuerpo de Jesús? La sé. Miré a los ojos y respondí con absoluta convicción: mamá, no solo lo creo, lo sé. Cuando recibo la Eucaristía, encuentro a Jesús de la manera más íntima posible en esta vida. Él entra en mí, se hace uno conmigo. No hay nada más poderoso, más transformador, más santo que eso. Ella no dijo nada más, pero vi lágrimas en sus ojos. Eran lágrimas diferentes de las que había visto antes. No eran lágrimas de dolor, sino de algo más. Tal vez curiosidad, tal vez el inicio de comprensión, tal vez el Espíritu Santo trabajando en su corazón de maneras que aún no se manifestaban completamente. Mi padre fue más difícil, era más firme en sus convicciones, más resistente al cambio, pero incluso él comenzó a suavizarse cuando vio que nuestra relación podía sobrevivir nuestras diferencias teológicas. Un día me invitó a jugar golf, algo que habíamos hecho juntos toda mi vida. Mientras caminábamos por el campo, me preguntó: Jason, ¿eres feliz? Como católico, ¿realmente eres feliz? Me detuve, puse una mano en su hombro y dije: papá, soy más feliz de lo que he sido en toda mi vida. He encontrado la plenitud de la fe que ustedes me enseñaron a amar. No los culpo por no haberme llevado allí antes. Ustedes me dieron lo que tenían, me criaron lo mejor que pudieron. Y esa fundación me llevó a buscar más, a buscar la fuente. He encontrado esa fuente en la Iglesia Católica, en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. Y mi oración más profunda es que algún día ustedes también la encuentren. Sus ojos se humedecieron. No dijo nada más durante un rato. Simplemente seguimos jugando. Pero algo había cambiado. Una barrera había caído. No estábamos de acuerdo en todo. Probablemente nunca lo estaríamos. Pero él podía ver que yo no estaba perdido, que no había sido engañado por el error. Había encontrado algo verdadero, algo que me había transformado profundamente. Y como padre que me amaba, aunque no lo entendiera completamente, podía alegrarse de que yo hubiera encontrado paz. Ahora, 2 años después de mi conversión, miro hacia atrás con asombro por el viaje que Dios me ha llevado. Nunca hubiera imaginado que un documental visto al azar una noche cambiaría completamente el curso de mi vida. Nunca hubiera imaginado que un adolescente italiano que murió antes de que yo naciera se convertiría en uno de mis más grandes amigos e intercesores. Y ciertamente nunca hubiera imaginado que dejaría la tradición protestante en la que fui criado para abrazar la plenitud de la fe católica. Pero aquí estoy, católico, plenamente, gozosamente, irreversiblemente católico. No porque haya abandonado mi amor por Jesús, sino porque ese amor me llevó a donde Él verdaderamente está, presente de la manera más completa posible en esta vida, en la Eucaristía, en los sacramentos, en la iglesia que fundó sobre Pedro y los apóstoles, en la comunión de los santos, esa gran nube de testigos que nos rodea y ora por nosotros, en la intercesión de María, la Madre de Dios y nuestra Madre,
espiritual, en toda la belleza, verdad y bondad de 2000 años de tradición católica. Para aquellos de ustedes que son católicos de cuna, que crecieron en la iglesia, quiero decirles algo desde el corazón de alguien que tuvo que luchar para llegar aquí. No den por sentado el tesoro que tienen. La Eucaristía no es solo un ritual dominical, es el mismo Jesús ofreciéndose a ustedes en cada misa. La confesión no es una carga, es una liberación. Los santos no son figuras distantes de libros de historia, son sus hermanos y hermanas mayores que los aman y oran por ustedes. La iglesia no es una institución humana defectuosa, aunque esté compuesta por humanos defectuosos. Es el cuerpo místico de Cristo, la columna y fundamento de la verdad. Vivan su fe católica con pasión. Enamórense de Jesús en la Eucaristía como Carlo Acutis lo hizo. Vayan a misa no por obligación, sino por deseo ardiente de encontrarse con su Salvador. Confiesen sus pecados regularmente, no por legalismo, sino por el anhelo de pureza y cercanía con Dios. Estudien su fe, conozcan las razones de su esperanza para que puedan explicarla con gentileza y respeto a quienes pregunten. Y evangelicen, no con arrogancia o juicio, sino con el amor que Cristo tiene por cada alma. Cada persona que encuentran es alguien a quien Jesús ama tanto que murió por ellos. Trátenlos con esa dignidad. Para aquellos de ustedes que son protestantes, que tal vez están escuchando este testimonio con escepticismo o incluso defensividad, quiero decirles que los respeto. Respeto su amor por Jesús, su devoción a las Escrituras, su deseo sincero de vivir una vida cristiana. No los estoy juzgando. No estoy diciendo que no sean cristianos verdaderos o que no puedan ser salvos. Lo que estoy diciendo es que hay más. Hay una plenitud de gracia, de verdad, de encuentro sacramental con Cristo que está disponible en la Iglesia Católica. Y les invito con todo mi corazón a investigarla con mente abierta y corazón orante. No se queden con las caricaturas del catolicismo que aprendieron en sus iglesias protestantes. Vayan a las fuentes, lean el catecismo, estudien a los padres de la iglesia, examinen la historia del cristianismo y vean cómo era la iglesia antes de la Reforma. Vayan a una misa católica y permítanse experimentarla sin prejuicios. Y sobre todo, oren, pidan al Espíritu Santo que les guíe a toda verdad, donde quiera que esa verdad les lleve, incluso si les lleva a lugares que nunca esperaron ir. Eso es lo que hice y me llevó a casa. Quiero terminar contándoles lo que pasó hace solo unas semanas. Estaba rezando en la capilla de adoración perpetua de mi parroquia. Era tarde en la noche. Estaba solo frente al Santísimo Sacramento, expuesto en la custodia dorada. La luz de las velas parpadeaba suavemente, el silencio era profundo, y estaba simplemente allí, en la presencia de Jesús, sin palabras, sin peticiones, solo amor silencioso. Y entonces, tan claramente como si alguien hubiera hablado en voz alta, escuché en mi corazón: bien hecho, hijo mío, has venido a casa. No sé si era la voz de Jesús, la voz de Carlo intercediendo, o simplemente el Espíritu Santo confirmando lo que ya sabía. Pero en ese momento toda duda residual desapareció. Todo el dolor de las relaciones rotas fue sanado. Todo valió la pena, porque estoy en casa. Finalmente, después de 25 años de búsqueda que ni siquiera sabía qué estaba haciendo, estoy en casa, en la iglesia que Cristo fundó, en la comunión de los santos, en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y no hay lugar en el mundo donde preferiría estar. A Carlo Acutis, mi amigo, mi santo patrón, mi intercesor, le doy gracias. Sin su ejemplo, sin su intercesión, sin su aparición en mi sueño guiándome hacia la Eucaristía, no sé dónde estaría hoy. Probablemente seguiría buscando, seguiría con ese vacío inexplicable en mi alma que ni siquiera podía nombrar. Pero Él me mostró el camino, me señaló hacia Jesús en el Santísimo Sacramento, y Jesús hizo el resto. A todos los que escuchan este testimonio, católicos o no, quiero dejarles con las palabras que Carlo Acutis vivió y que ahora trato de vivir yo también. La Eucaristía es mi autopista al cielo. No dejen que nada, ningún obstáculo, ningún prejuicio, ningún miedo les impida tomar esa autopista. Jesús está esperando, realmente presente, no simbólicamente, realmente. Él está allí, en cada tabernáculo de cada iglesia católica del mundo, esperando que vengas, esperando que te arrodilles, esperando que abras tu corazón y recibas el don más grande que Dios puede darte en esta vida, Él mismo. Vengan a casa, hermanos, la mesa está puesta, el banquete está preparado, el Padre espera con los brazos abiertos. Y en esa casa, en la Iglesia Católica, encontrarán todo lo que su alma ha estado buscando, consciente o inconscientemente, toda su vida: paz, verdad, gracia, los sacramentos, la comunión de los santos y sobre todo a Jesús mismo presente real y verdaderamente en la Sagrada Eucaristía. Este es mi testimonio, esta es mi historia.
Y mi oración es que pueda de alguna manera tocar al menos un corazón, abrir al menos una mente, llevar al menos un alma más cerca de la plenitud de la fe católica, porque si mi conversión, con todo su dolor y toda su belleza, puede ayudar aunque sea una persona a encontrar lo que yo encontré, entonces cada lágrima, cada pérdida, cada momento de duda habrá valido infinitamente la pena. Gloria a Dios Padre que nos llama, gloria a Jesús que nos salva, gloria al Espíritu Santo que nos guía, gloria a María que intercede, gloria a todos los santos, especialmente a Carlo Acutis que nos muestran el camino, y gloria a la Iglesia Católica, la esposa de Cristo, la madre que nos acoge a todos en sus brazos amorosos. Amén.